Buen día Mérida, buen día Buxots, Yucatán, buen día Mascota, Jalisco, Pemejay, Arroyo de León, Baja California, Domínguez y Krumlov, buen día Guatape, Colombia, desde la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Bienvenidos a Sálvese quien pueda, un programa de vivo y en directo con mucha diversión, temas serios y mucho más. Yo quiero dar una cordial bienvenida a un maravilloso amigo, pero mejor notario, el licenciado Cleominio Soreda, con quien vamos a platicar hoy sobre el testamento. Mi querido licenciado, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar conmigo el día de hoy con nosotros. Yo soy su amigo Román Azueta. Ya le digo, no le digo servidor porque no le sigo un carajo, pero gracias por seguir mi página de puño y letra de Román Azueta por Facebook. Ya hágame un favor, suscríbase a mi página, a mi canal de YouTube, @José Román Azueta. Se lo agradezco de antemano. Mande mensajitos, aquí les vamos a saludar con el tiempo que tengamos disponible y vamos a hacer esta hora un vacilón. Miércoles 26 de agosto de 2026, de semana 35, 238 días transcurridos, 127 días que faltan por transcurrir. Hoy se celebra el Día Internacional del Dengue y el Día Internacional del Actor y por supuesto de la actriz, porque si no digo esto se me ofenden y me mientan la madre y me funean y me dan likes y a mí me vale un caramba si a usted le gusta o no le gusta. Para eso tengo 65 años, soy decrépito y senil. Felicitaciones a todos los actores y actrices que nos están escuchando, sobre todo a mi mujer, Silvestre Pastora Saturnina, que es una actriz maravillosa, a mi amigo Julio Nava, a todos los actores y actrices del mundo mundial, saludos cordiales. En un día como hoy, pero del año 1855 nace Lidia Poët, la primera abogada italiana y pionera feminista. ¡Qué barbaridad tan bárbara! ¡Ah, qué barbaridad! Feliz, muchísimas gracias. Le voy a decir, le voy a contar, está la música, las mañanitas de fondo. Le voy a contar, no creo que estoy cumpliendo 21 años, ni que tampoco estamos celebrando aniversario y ya yo, no. 21 años, y ahorita lo vamos a platicar. El día de hoy, mi querido licenciado, que eres parte de esto, 21 años de esta aventura que se llama Infonavit. 21 años maravillosos, que la verdad es que gracias a usted, gracias a todos los clientes, gracias a todos ustedes por aceptar, por venir a ser bien servidos y vamos a platicar. Gracias, mi esposa. Muchísimas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias. Muy amables. Gracias. Ok. En el año 1910 nace la Madre Teresa de Calcuta. En 1914 nace Julio Cortázar, maravilloso escritor argentino. En el año, hoy es cumpleaños de Thalía. Hay que hablarle. Ariadna Thalía Sodi Miranda. Y hoy es el Día Mundial del Perro. Saludos a todos, a mi Coco, a Rito, a Iggy, a Phil May, a Mactam, a Ricardo del Río, bueno, saludos cordiales. Hoy, 26 de agosto, se celebra los santos y santas. Teresa de Jesús, religiosa española, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y patrona de la ancianidad. También se conmemora a Nuestra Señora de Sestova, a San Junípero Serra, a San Alejandro de Bérgamo, a San Seferino y a San Anastasio. Muchas gracias por sus mensajes enviados el programa pasado. A Claudio Rodríguez, Georgina Villanueva, abrazo fuerte para Miguelito Rabanales, besote para mi primo Dilmer Azueta, saludos para Peter Aramilla, para Ani Treviño, beso muy tronado para mi hijita Aide Aguilar hasta Cancún y para todas las personas que me siguen hoy en día, muchas gracias. Si usted celebra cumpleaños, no sé, aniversario, de lo que quiera, mándenos mensajes, aquí le vamos a felicitar.
el pensamiento del inicio del programa de uno de los mejores escritores rusos llamado Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, y dice así: llegará un día en que la tolerancia será tan, pero tan intensa, que se prohibirá pensar a los inteligentes para no molestar a los imbéciles. Y yo le doy un punto final a esta frase maravillosa: ese día ha llegado. Mi querido licenciado Renan Cleominio Zoreda Novelo, notario público número 49 del estado de Yucatán, gracias de nueva cuenta por aceptar mi invitación. El próximo mes, o sea, en 7 días, inicia el mes de septiembre. No sé desde cuándo, pero está establecido como el mes del testamento. Y el testamento, para empezar, porque habrá mucha gente que... Yo hago este tipo de programas para, uno, hacer conciencia, y también para cultura general, porque habrá mucha gente que no sabe, o que tiene el conocimiento medio ambiguo. ¿Qué es un testamento, mi querido amigo? El testamento, primero que nada, existe desde la antigua Roma, y cuyo nombre, por cierto, testamento, tiene que ver con testigos, porque todos los testamentos requieren de una testimonial, dependiendo del tipo de testamento. Hay ordinarios y extraordinarios, pero en todos los testamentos la figura del testigo es casi indispensable. O sea, en algunos casos, en la presencia de que lo dicta, lo transcribe el notario, en el caso de los testamentos públicos abiertos, o formando parte de la gente que vio, que escribió su testamento hológrafo, que es la otra forma de hacer testamento. Lo acompañan todo el trámite hasta llegar al archivo notarial y depositar el testamento. Entonces, el testamento existe desde hace algunos tiempos. Se fue controlado por la Iglesia. De hecho, el testamento tenía su origen en leyes eclesiásticas que tenían que ver con la función de la Iglesia. Después se fue transformando, después ya tomaron participación desde las figuras de las autoridades en la época de los reinados hasta la fecha, que dependen y están contenidos en el Código Civil de cada estado, tiene toda una numerología del libro, y entonces es una forma de trasladar bienes, muebles, inmuebles, efectivo, con la voluntad de una persona al fallecer. Una persona que hace un testamento, porque lo que está diciendo es que quiere que pase cuando ella fallezca, desde trasladar sus propios bienes o dictar otro tipo de asuntos que se contienen específicamente ante un notario y ante testigos cuando se trata de una forma de testar, que es el testamento público abierto. Primera acotación: todo testamento, para que sea válido, tiene que ser registrado en un notario. No necesariamente. Hay dos tipos de testamentos: los testamentos ordinarios, y hay desde luego los testamentos extraordinarios. El testamento extraordinario es el testamento militar, el testamento marítimo, el que se otorga en un país extranjero, en el que se utiliza la figura del cónsul o el pagada del país al que pertenece el testador. En fin, esos son los testamentos extraordinarios. Los ordinarios son de dos tipos: el testamento público abierto, que es el más común, es en el que sí se utiliza la figura del notario de los testigos, y el testamento hológrafo, que ese es hecho de puño y letra del propio testador y trae todo un procedimiento para su inscripción en el archivo notario. Todos los testamentos tienen obligación, una vez celebrados, de irse e inscribirse en el archivo notarial del Estado de Puerto Rico. Ok, vamos a empezar con esta situación. Lo que estás comentando, los dos tipos de testamentos. Yo, en la soledad de mi cuarto, o en la soledad de mi oficina, o de donde quiera, agarro mi pluma, mi pedazo de papel, pongo yo, José Román Azueta, en pleno uso de mis facultades mentales, tacatí, y enlisto todos mis bienes, lo firmo y te lo llevo. Puede ser, esa es una forma de transcripción de tu voluntad. La otra es que acudas en el caso ese
pudiera más asimilarse al testamento hológrafo. Correcto. Ante el notario uno tiene que acudir ante el notario da fe que tuvo en su presencia la persona que está otorgando su testamento, que hay dos testigos de conocimiento, para llamar de alguna manera. Hay que llevar dos personas que sean testigos que tienen una serie de características. No pueden ser familiares directos hasta cierto grado, tienen que ser personas distintas a los familiares del testador, y con esos testigos que lo que certifican es que, entre otras cosas, que el testador se encuentra en su sano juicio, que no está recibiendo ningún tipo de coacción para testar, tiene libertad para hacerlo. Y además el notario da fe de que también es cierto que la persona que está testando está en pleno uso de sus facultades mentales y que no recibe ningún tipo de coacción para poder testar en una forma o en otra. Correcto. Quiero decir esto, el señor, porque se dan muchos casos, el señor o la señora están en el hospital y están en coma, están muy graves, y entonces viene alguien, yo sé la respuesta, pero para que la des tú, viene alguien, uno de los hijos, una de las hijas, y le dice, licenciado, fíjese que mi mamá dice que va a dejar estos bienes a nombre de... Eso no se puede hacer. No tiene que ser de propia voz del testador. Correcto. Claro, hay momentos en los que si el testador tiene ciertas características o padece de ellas, pues entonces, por ejemplo, si es sordomudo o si es sordo o mudo o carente de vista, varias cosas. Hay la ley prevé cómo suplir esos problemas para que la persona pueda otorgar su testamento a un notario. Ok, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Mil disculpas, por favor. Les ofrezco una disculpa. Situaciones técnicas que pasan cuando es un programa en vivo. Reanudamos la plática con el licenciado Cleominio Soreda. Estamos hablando de testamento y hace un momento hablábamos de los dos tipos de testamentos, el testamento ordinario y el extraordinario. Ahora, la pregunta: ¿debo de tener algo, no sé, una cierta cantidad de dinero, una cierta propiedad de algún metraje específico? O sea, ¿hay un límite mínimo para decir, ya tengo que hacer mi testamento? O lo que sea. Lo que quieras legar, lo que quieras heredar o legar posterior a tu muerte, lo tienes que poner en un testamento. Es decir, hay cosas que el testamento no exige ni medidas, ni cantidades, ni importes, ni lugar donde se encuentren los bienes, muebles o inmuebles a los cuales se refiere el testador, como diciendo, mi voluntad es que estos bienes, estas cosas, pasen a tal persona o a tales personas. En este caso, cuando el heredero es único, se llama heredero universal, o varios herederos universales, cuando el bien que va a heredarse es heredado por una sola persona. Si el bien lo heredaran varias personas, se constituye lo que se llaman los legados. Entonces, los testamentos contienen herederos o legatarios. Los testamentos, para poderse llevar a cabo, exigen una serie de requisitos bien establecidas. Hay dos tipos de testamento: los testamentos ordinarios, los cuales lo comprenden el testamento público abierto, y ahora el testamento público electrónico, que ahorita ya es posible testar por la vía electrónica, y también establece el Código Civil una serie de requisitos o de cosas que habrá que tomar en cuenta para poder llevar a cabo un testamento electrónico. Pero existe hoy en el Código Civil la posibilidad de testar electrónicamente. La otra forma de testamento es el testamento hológrafo, que es el testamento que elabora de propio mano el testador. En ambos testamentos hay una serie de formalidades. Realmente no quisiera meterme a ese terreno porque la verdad consumiría un gran tiempo. Entonces, normalmente uno lo que tiene que manifestar es: tengo mi voluntad de hacer constar lo que quiero que suceda el día que yo me muera con lo que tenga: bienes, inversiones, dinero en efectivo, mi bicicleta, mi motocicleta, mi vehículo, mi derecho a X propiedad
o mi derecho limitado a esa misma propiedad, en fin, todo, o mis alhajas, o mis obras de arte, cualquier cosa que yo quiera que trasciendan mi vida, porque al momento de mi fallecimiento, eso quiero que vaya dirigido a ciertas personas. Para eso es útil el testamento. Ok, yo voy contigo y establezco en mi testamento que quiero que el cochecito pase a nombre de, o sea, a propiedad de fulano de tal, la casita esta, pero resulta que pasado mañana o dentro de 2 años o 3 años, cambio el coche, ya no es el coche compré una casita más o un terrenito más, tengo que volver a ir contigo para decir, oye, bórrale el Datsuncito y ahora vamos a poner la camionetita esta. No, eso no es, o sea, normalmente cuando alguien va a ver al notario, el notario generalmente cumple la función de orientar al testador. En algunos casos como ese, por ejemplo, no se requeriría, si tú tenías un vehículo y el vehículo en vida lo vendes, no por eso tendrías que cambiar tu testamento. Ese ¿correcto? Vehículo, al momento de tu fallecimiento, no formará parte de tu caudal hereditario. Pero si tú específicamente dijiste el vehículo marca tal, modelo tal, para fulanito, pues evidentemente esa parte de tu testamento no va a formar parte en el momento de tu fallecimiento si tú ya vendiste el coche. Entonces, ¿qué es lo que algunas veces se sucede? Por ejemplo, hay gente que dice, quiero que el vehículo que yo tenga al momento de mi fallecimiento sea para Román. Muy bien. Entonces, ahí no importa si cuando lo hiciste era una marca y un modelo o un año, sino importa el que tenías al momento de tu fallecimiento. Generalmente también puede ser que tú pongas en el testamento un predio que era de tu propiedad, pero que ya no es de tu propiedad. El efecto que va a tener, exacto, el efecto que va a tener es que ese bien al momento de tu fallecimiento ya no formará parte de tu caudal hereditario. Correcto. Porque ya lo vendiste. Pero si tú no previste qué pasaba con los bienes que adquieras con posterioridad, entonces sí tendrás que hacer un nuevo testamento o no formarán parte de tu testamento al momento de tu fallecimiento. Entonces también es recomendable que cuando vaya uno con el notario sea lo más genérico posible, lo menos específico, a menos que sea indispensable la especificidad, porque lo que sucede es que si tú heredas o legas un bien y ya cuando tú fallezcas ese bien no existe, no es que ya no sirva el testamento, es que ya no va a formar parte del caudal hereditario que se pondrá a disposición en su momento de los herederos o los legatarios. Lo que es muy recomendable es que lo puedas hacer específico, pero también pongas alguna cláusula que diga qué sucede que para el caso de tu fallecimiento hubieras adquirido bienes que no formaron parte de manera específica en tu testamento. ¿Qué pasa con esos bienes? Entonces, mucha gente lo que dice, todos los bienes que yo adquiera se repartirán en forma igual a mis hijos. O sea, abierto. Claro, es muy recomendable. Cuando yo voy a hacer mi testamento contigo, necesito presentarte los documentos que establecen que son de mi propiedad, o sea, el documento, la carta factura del coche, la escritura del terreno, ese tipo de cosas, necesito presentarte. La ley lo único que le exige al notario es que al momento de testar se trate de cosas que no transgredan la ley en primer lugar. Es decir, yo no puedo donar una iglesia porque está claro que yo no soy el dueño de ley. No pudiera ser el dueño de una iglesia, por decir algo. Claro. Bueno, lo será la asociación religiosa o lo serán X características o heredo el Palacio de Gobierno de la ciudad de Mérida. Bueno, imposible, pues porque ese predio desde luego no puede ser de tu propiedad. El notario, cuando empieza el testamento, tanto los testigos como el testador se manifiestan bajo protesta de decir verdad. Es decir, él cuando llegó le dijo al notario que era dueño del predio número tal de la calle tal. O sea, nosotros no le decimos, oye, no, ¿estás seguro que está tu nombre? O tráeme una escritura que diga que está su nombre. No, los notarios actuamos siempre bajo la responsabilidad de establecerle a esa persona que sus declaraciones se ajusten a la verdad. Entonces, porque además
Si yo puedo ponerlo en el testamento, pero si no soy el dueño, cuando yo fallezca, no podrá formar parte del caudal hereditario, que es como el caso que mencionábamos hace un momento, de un bien que está en el testamento, pero que al momento del fallecimiento el autor del testamento o el testador ya lo había vendido, ya no es de su propiedad. Eso no quiere decir que lo tenga que devolver a la persona a la que se lo vendí o se lo doné, sino ya forma de donde ya no forma parte es de mi caudal hereditario. Correcto. A ver, si yo tengo, tú debes de saber mucho más esta precisión. De 100 personas, ¿cuántas hacen testamento? Pues mira, lo que ha sucedido afortunadamente es que a partir de cuando el gobierno empezó en unión con los diferentes consejos de notarios, con los colegios notariales, se llevó a cabo una campaña ya hace varios años en el que se estableció en que en septiembre sería el mes del testamento, en el que el gobierno lo que establece es la eliminación del pago de algún derecho. El testamento, cuando uno va ante el notario o a un... Que no sea septiembre, de octubre a... En cualquier testamento agosto, que no sea en septiembre, sí tendrían que pagar derechos y honorarios, desde luego. Correcto. Entonces, en el mes de septiembre, que inclusive en Yucatán ha habido años que se ha extendido hasta el mes de octubre, el gobernador emite un decreto exentando del pago de derechos el otorgamiento de testamentos. Entonces, públicos o hológrafos, pero lo exenta. Y establece también una tarifa a los notarios que lleven a cabo el testamento, una tarifa máxima para cobrar. Entonces se convierte en que ya no es tan costoso como normalmente pudiera ser. Existen diferentes tipos de testamento, y de esos en la vida normal tendrían que pagar un derecho y pagar además honorarios. En el mes del testamento se eliminan los derechos y se limitan los honorarios que puede cobrar el notario en el otorgamiento de un testamento. Pues a partir de que se estableció el mes del testamento, que tuvo la importancia de tener un testamento. Entonces hubo toda una campaña desde los gobiernos estatales y el gobierno federal para hacerle público a la gente que era importante testar, que no... Hay todo un procedimiento. Cuando no testas, se van a lo que se llama la sucesión legítima. Entonces tienen que irse a judicializarse lo que suceda después de tu fallecimiento, ¿correcto? Entonces hay testamentos públicos abiertos, pero hay sucesión legítima. Hay la sucesión testamentaria y la sucesión legítima. Toda la que hemos hablado es de la sucesión testamentaria, la que se hace con testamentos públicos u hológrafos o por la vía extraordinaria, marítimos, militares, y desde luego la que se hace ante los cónsules y los embajadores. Cuando regresemos en un momento, volvamos a tocar otros temas, vamos a platicar justamente de esa otra parte que hay que evitar. Hay que evitar los trancazos, los golpes, la judicialización. Hay que evitar todo eso tan sencillo como aprovechar en el mes de septiembre de ir con el licenciado Zoreda para que le hagan sus testamentos. Vamos a regresar con eso. Mire usted, a todos los hombres les doy la noticia. Están totalmente borrados de las leyes mexicanas. Los derechos de ustedes, hombres, no existen. Aunque la Constitución diga que hombres y mujeres somos iguales, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, esto que hablamos de la violencia vicaria y la ley Olimpia y un montón de leyes que tenemos. ¿Para quién? Para las mujeres. Y para los hombres, ¿qué tenemos? Nada. Y pobrecitos, porque esta cuestión de las mujeres a una vida libre de violencia, fíjense, no sé si ya lo leyeron, pero dice, ¿la viste feo? La violentaste. ¿Te quiere contar el chisme y no le haces caso? La violentaste. No sé, ella viene, te quiere contar, pero tú te metes al celular, la violentaste. Imagínate todo, respiraste, la violentaste. Y las autoridades entienden que juzgar con perspectiva de género, que tienen que juzgar en favor de la mujer. Cuando la Constitución dice que todos somos iguales, hombres y mujeres, pero sin embargo no somos tan iguales.
porque hay un montón de leyes que favorecen exclusivamente a las mujeres. Esta perorata, ¿saben ustedes, mis queridos 236.748 fans registrados en este programa, quién dijo la anterior estupidez? Yolanda Fuentes, mejor conocido en las redes como la licenciada Informa, una ex jueza de lo civil y familiar de Torreón. Una estúpida que seguramente no está viendo el programa, pero a alguien sí le va a ir con el chisme de lo que a continuación voy a decirle. Señor Yolanda, porque si es juez o abogada usted, me parece que está transformando a modo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 1 consagra de forma explícita que todas las personas en el país gozan de los mismos derechos humanos, prohibiendo de manera categórica cualquier forma de discriminación por motivos de género o sexo, situación que usted misma está haciendo, y todo por el empoderamiento que se da en mujeres como esta, creyendo que primero por tener un puesto influyente o por tener los reflectores y micrófonos a la mano pueda salir a decir esta declaración que no hacen más que engrandecer la manera más estúpida que ella tiene de pensar, actuar y establecer por algo que no es cierto. 5 minutos de fama, creyendo que se iba a llevar el aplauso, y tan solo se ha llevado toneladas de burlas, agravios, mentadas de madre y desacreditaciones. Verdaderamente despreciable lo que la señora Yolanda Fuentes establece. Usted siga con su vida. Saludos cordiales para mi cariñito Francisco Alonso Michel, muchas gracias. Me pone aquí para doña Patrocinio, ya ves, creo que te van a sacar del testamento. Sí, ya la sacaron. Lourdes Rivero, saludos cordiales desde Bacalar. Antonio Novelo, saludos cordiales para Tony, saludos para Milito y para Patito hasta la isla de Cozumel. Bueno, mi querido amigo Fernando Isla Salvatori, titular del programa de radio de muchos años y mucho esfuerzo, como es El Mundo de las Marcas, me mandó un audio en donde establece que no dice el nombre del restaurante para no quemar, pero está en prolongación, ¿no? O en Paseo de Montejo, prolongación, Montejo. Fíjese usted, un agua mineral Topo Chico y un vasito de suero. ¿Qué es el suero? Poquito de hielo, ¿cómo se llama? Limón, sal, algunos le ponen pimienta, pero sal, ahí. Un Topo Chico y un vasito de suero, 190 pesos. Lo platicábamos, el licenciado y yo, antes de entrar al programa. Creo que la mayoría, mi querido licenciado, la mayoría de los restaurantes hoy están perdiendo el piso con los precios. Es verdaderamente, están perdiendo el piso, pero les voy a contar por qué. Punto número 1, todos quieren ser restauranteros o inversionistas de bares, de antros, el giro que usted me ponga relacionado con los alimentos y bebidas. Segundo, de todo ese universo de inversionistas de los que les hablo, solamente, escuche usted bien, solamente el 5% de estos tienen conocimiento o experiencia en el tema. O sea, que todos los demás no saben ni de lo que se están metiendo. Tercero, el exceso de personal. Tienen personal que Dios dijo, cuando yo entro al restaurante, a otros restaurantes, y veo y cuento las mesas, digo, ¿cómo le hacen para pagar la nómina? Pues ya lo entendí, del precio de lo que venden. Hay lugares, un mesero, ¿sabe cuántas mesas debe de atender un mesero? 8 mesas. Eso es lo que debe atender. Llega usted a un restaurante con 20 mesas y hay 5 meseros. ¿Para qué? No lo sé, para hacerse tontos. Pero bueno. Cuarto, no tienen ni idea de cómo costear sus alimentos y bebidas, devolverlos de acuerdo como lo compro, convertirlo a gramos, miligramos, litros, decilitros para sacar el costo, el precio de costo, y agregarle el porcentaje para hacerlo el precio público. A una comida
o a una bebida, claro que se le saca el costo, pero como no tienen la menor idea de cómo se hace, entonces hacen como los scouts. A ver, ¿para dónde está el viento? Me gusta esto para 400 pesos. Imagínese usted, en un restaurante de carnes, un tomahawk, pedazo de carne, que normalmente yo voy aquí a la auténtica parrillada y compro ese pedazo de ese tomahawk. ¿Cuánto? Paquito Michel, si me dices cuánto, lo compro en 190 o no sé, 150 pesos. Ellos se lo venden en 600 pesos. O sea, imagínese usted. En fin, les tengo una noticia maravillosa a todos los meridanos. El próximo domingo no se quiebre la cabeza pensando qué vamos a comer. Ahora que vienen los amigos, ¿qué les vamos a ofrecer? Se me antoja una carnita asada, pero qué flojera ponerme a trabajar en lugar de disfrutar. ¿Le digo algo? Tiene usted toda la razón. Tan sencillo como venir a la auténtica parrillada en la calle 21 o avenida José Díaz Bolio, número 120, local 6, a una cuadra aquí del Fondue, donde le van a estar esperando con una deliciosa y jugosísima rachera, con el cocimiento perfecto, una discada maravillosa y deliciosa. Lugares donde se venden carnes hay bastantes, pero como la auténtica parrillada, ninguno con ese concepto de variedad, precio y verdadera calidad. Apúntele, 9991 32 22 24. Recuerde, no deje para mañana lo que pueda asar hoy. Saludos cordiales, José Mas. Excelente programa, muchas gracias. Cuando estamos hablando de el intestado, o sea, el señor murió, la señora murió, no dejaron testamento, empieza la rebatinga y las bofetadas y entonces siempre digo, por 2 pesos y 3 metros de terreno se rompen la madre, se meten a la cárcel hermanos, papás, le meten a la cárcel a la mamá, demandan al papá, bueno, una serie de cosas. Mi querido Crominio, debemos de entender que eso que tenemos, producto del esfuerzo, lo que tú has hecho durante toda tu vida, lo que yo he hecho durante toda mi vida, es mi libre voluntad dejársela a quien a mí se me plazca. Porque a pesar muchas veces de que hay un testamento, la gente a la que se le deja, ¿cuál es el término? A los que heredan, los herederos, no están de acuerdo. Y entonces, ahí sí no se vale porque tienen que ajustarse a lo que dice el testamento. Claro. Amplíanos un poquito más eso. Sí, generalmente, fíjate que ese es un detalle interesante. Generalmente cuando alguien quiere hacer su testamento y acude ante el notario, se da un fenómeno interesante. Generalmente la expresión que yo he escuchado con mucha frecuencia es la de que yo quisiera que el día que yo no esté, antes de irme, ser lo más justo posible. Y siempre les he dicho, mira, tú procura pensar en lo más justo en el momento que estás haciendo tu testamento, con la ventaja de que si mañana te cambió tu rango de justicia, puedes hacer otro testamento y modificarlo. Solamente el único limitante que tienes para alcanzar un grado de justicia que te deje tranquilo al momento de tu fallecimiento es que hayas hecho lo que corresponde para dejarlo así. Es decir, si tú quieres, hoy tienes la idea de distribuir tus bienes en X forma y eso es lo justo. Algunos piensan, algunos establecen a mi hijo tal porque se encargó de mí o la razón que fuere, todas muy válidas. Yo siempre les sugiero que piensen en lo más justo, que para ti es lo justo, que cuando tú no estés, tus hijos o tus herederos reconozcan que hiciste lo más justo. Porque sucede una cosa, mucha gente se preocupa por lo que va a pasar después de su muerte, no en su muerte. Es decir, si en vida me debo de preocupar por dejar las cosas como creo que son justas. Yo siempre les establezco que hace más de 2000 años una persona que todos reconocen hoy que era la definición de la justicia, lo pusieron en una cruz y todos gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Es decir, el término justicia es un término que está muy en el sujeto. Cada quien
debe de pensar qué es lo más justo y plasmarlo en el testamento. Si mañana las condiciones cambiaran, pues lo correcto sería que vayan nuevamente ante un notario o hacer un testamento hológrafo que sustituya al anterior, porque la característica del testamento que otorgues hoy es que nulifica los testamentos anteriores, a menos que en el testamento establezcas qué partes del otro testamento quedarían vigentes. O sea, es posible, porque normalmente, si no hay ninguna prevención, el Nuevo Testamento elimina los testamentos anteriores, de cualquier forma, hológrafos, públicos abiertos, militares, el que fuere, ¿correcto? Entonces, siempre se le sugiere a la gente haz lo que hoy te parece que es justo. Si yo no quiero esperarme a que fallezca y voy contigo y hago un testamento donde establezco, es una pregunta tonta, y no sé si es cierto, pero quiero hacer mi testamento y repartir mis bienes y repartir las posesiones que tengo ahorita que estoy en vida. ¿Eso es posible? O sea, ¿se llama testamento eso o eso es otra cosa distinta? Si tú quieres que los bienes pasen a alguien en vida, pues no. Para empezar, una vez que pasen a alguien en vida, pues ya no van a estar formando parte de un testamento. Okay. Es decir, ahorita también una figura que ha sido muy utilizada es cuando lo que quieres es que cuando tú fallezcas se cumpla tu voluntad, pues la única forma que puedes hacer es anticiparla. Es decir, ¿qué hace mucha gente? Va ante un notario, hace una donación o lo que fuere, la forma que sea, del bien inmueble o del bien mueble a favor de alguien, y en algunos casos, para prever que no suceda con ese bien algo que no quieres, los bienes inmuebles tienen dos tipos de derechos: lo que se denomina el derecho a la propiedad y la otra parte, que es al uso o disfrute de la misma propiedad, que aquí lo conocemos con la característica de ser el usufructo del bien, ¿correcto? Entonces mucha gente lo que hace es, en vida, dona un bien a alguien al que se le hubiera donado en testamento, nada más que lo hace de manera anticipada y se reserva el usufructo. Esa es una forma de trasladar en vida lo que vas a hacer en el mismo testamento, por decir algo, nada más que hasta después de tu muerte, ¿correcto? Entonces, si tú lo donas, pues ese bien podrá formar parte de tu testamento. No tiene nada que ver con el testamento, ¿correcto? ¿Cuáles son los errores? Puede ser que hayan muchos, pero los mayores, los mayores errores que se cometen en el testamento. Pues mira, la verdad, en el testamento la obligación del notario es prever que se redacten en la manera en la que el testador lo hizo, y en el caso de que alguna cuestión que el testador esté planteando, el notario le sugiera modificarlo para que se ajuste a la ley. Eso es todo. La voluntad del testador es lo más sagrado. Si él quiere que sea en esta forma las cosas y no violentan la ley, no, el notario, su obligación es trasladarlo al testamento. A ver, y la obligación también, notario, es supervisar que al fallecimiento del testador esos bienes vayan a donde tienen que ir. No, el notario termina su responsabilidad. Una vez que alguien hace su testamento, la última obligación del notario es inscribir ese testamento en el archivo notarial para que pueda ser del conocimiento, para que se entere, para que al momento del fallecimiento el testador que hizo un testamento tenga un lugar donde, aunque quieran ocultar el documento que le dieron, el archivo siempre tendrá una copia. O sea, ya no se utiliza como en las películas que cuando fallecía a los 10 días o a las semanas el notario o el abogado leía el testamento y todo eso. El testamento tiene una figura, el testamento tiene una figura que es la designación que hace el testador, que es la designación del albacea. Ese albacea es el administrador de la voluntad del testador, ¿correcto? Su responsabilidad es que se cumpla la voluntad del testador con relación a los bienes contenidos en su testamento o el destino de las cosas que están contenidas en su testamento. Esa es la función del albacea, que puede ser uno o pueden ser dos de manera mancomunada ahora se ha puesto en los testamentos, y además creo que acertadamente,
poner el nombrar a un primer albacea y establecer que al caso de fallecimiento de ese albacea, otro sea albacea, porque de antes, ¿qué pasaba? Nombrabas un albacea, a veces ni estaba enterado el albacea. Y entonces fallecías, pero a tu fallecimiento también ya había fallecido el albacea. Entonces, la sucesión tendría que tener un momento de impas, aunque se estuviera llevando ante un notario mediante una sucesión testamentaria, tenían que hacer un impas para que se designara. Lo pudieran hacer los propios herederos puestos de acuerdo, pero sancionado por una autoridad judicial, o irse de plano a pedirle a la autoridad que designara un nuevo albacea. Y que normalmente al fallecimiento del testador siempre se decía que el albacea iba a ser la mamá, o sea, la esposa. Puede ser ahí sí puede ser hasta un familiar. Que el familiar, por ejemplo, no puede ser testigo del testamento, sí, pero sí puede ser un albacea. Generalmente muchos nombran albaceas a su esposa, o a su esposo, o a su concubino, o a su concubina, o en fin, puede ser cualquier persona que el testador crea que tiene la capacidad para que se cumpla su voluntad, hacer cumplir su voluntad puesta en un testamento. Eligia Jiménez Cogó, felicidades Romy, muy interesante tu programa y con mucho aprendizaje. Amelia Gómez, interesante toda esta información, saludos. Vamos a regresar con el licenciado con más información. En Chip, nada más déjeme decirle algo, en Chip Delicatessen llevan más de 90 años creando carnes frías y embutidos de estilo alemán, con un solo objetivo, que cada bocado esté a la altura de su mesa. No se trata de comer, se trata de disfrutar y de compartir, y de celebrar y devolver siempre lo auténtico. Calle 24, número 205A, por 29 y 31, Colonia García Jiménez. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde, y los sábados hasta las 2 de la tarde. Apúntele, 9999-253585, y por WhatsApp al 9993-612830. Shirp Delicatessen, tradición que se saborea, el arte de lo bien hecho. Le quiero contar rápidamente, para continuar con este tema del testamento interesante, pero le quiero contar algo. Mire, ¿usted sabe por qué la gallina cacarea el huevo? Pues mucha gente dice de placer, no es cierto, no es de placer, es de dolor. Porque imagine que salga una cosa de ese tamaño en un agujero tan chiquito, pues ha de doler mucho. No, aquí no es el caso de dolor en la gallina. Aquí es el caso del placer. Cacareamos este huevo porque este huevo, queridos amigos, está cumpliendo 21 años. En el 2005 montamos a este restaurante y dice por ahí un letrerito, y pensar que hace 21 años no nos daban ni 6 meses de vida. Así es, hace 21 años cuando compartí con mucha gente lo que iba a hacer, me dijeron no va a funcionar, no va a pegar. Yo decía, ¿por qué? Pues es que nadie conoce el fondue, nadie conoce tu concepto, nadie toma vino. Y yo decía, caray, está interesante esto. Y mire, 21 años después, se dice en un minuto, en un segundo y medio, en 2 segundos cuando mucho, 21 años después, hemos servido, aquí le van los números, hasta el día de ayer hemos servido 16,346 fondues, 21 años después, y hemos atendido a 194,000 personas en este restaurante que primero nació como la casa del fondue y hace 6 años lo cambiamos a solamente el fondue. 21 años de aventuras, de 21 años de anécdotas, 21 años de gozo, de disfrutar, de atender a muchísimos clientes, que la mayoría de ellos siempre repite, y algunos de ellos pues vinieron una vez, ya no regresaron. Pero mire, lo importante es que seguimos vivos. Y le voy a decir por qué. Aquí en Mérida sucede un efecto muy interesante. Aquí en Mérida se abren restaurantes en enero y en junio ya los cerraron. Y yo cuando empecé a ver este efecto, yo decía, ¿por qué? Y la gente me decía,
es que aquí en Mérida se maneja la novedad, se abre un restaurante, la gente va y luego deja de ir. No es cierto eso. Eso no es cierto. Si el dueño no está en su negocio, el negocio se lo carga el carajo. Así de facilito. Por eso usted no va a ver a un libanés, a un español, a un chino, a un iraní jodido, porque ahí están en su negocio, llueva, truene o relampaguee. Y nosotros hemos estado aquí 21 años, con el gozo de poder atender a los clientes que, como en el caso del señor notario, empezaste como cliente y todos mis clientes se vuelven mis amigos. Bendito sea Dios, porque vienen a disfrutar. Eso es lo que hacemos en este restaurante. Yo trabajé, les comparto esto para seguir con el licenciado. Yo tuve la fortuna de trabajar con uno de los mejores chefs de este planeta y no tenía estrella Michelin. El chef Publio de Juana, quien fuera el chef personal del generalísimo Franco, del dictador. Y cuando derrocan a Franco, él también tiene que salir de España huyendo y se refugia en México, y ahí es cuando entro a trabajar yo con él. El chef de Juana me enseñó que un restaurante es para restaurar el estómago con lo que comes, el esófago y la garganta con lo que bebes, y tu ánimo de cómo te tratan, cómo te atienden, lo que escuchas y lo que ves. Y en este restaurante, queridos amigos, eso es lo que hacemos. Restauramos el estómago, la garganta, el esófago y el ánimo. Porque si la gente entra por esa puerta molesta, tiene que salir muy contenta. Porque nos interesa todos los días que la gente salga convencida de que lo que paga aquí es por el servicio y el trato que recibe. Cada vez que nosotros metemos un alimento a la mesa, a los 5 minutos llegamos y preguntamos: ¿cómo quedó su fondue? ¿Cómo está su ensalada? ¿Cómo quedó sus panetas? ¿Sabe por qué? No porque, como un día me dijo un cliente y me preguntó: ¿para qué preguntas? ¿Para alimentar tu ego?, me preguntó. Le dije: no, porque quiero estar convencido de que lo que estás comiendo es de tu total y absoluto agrado. Y gracias a esto, 21 años después, quiero darle las gracias a quienes han conformado mi equipo de trabajo, a mis chefs, a mis cocineros. Gracias Itla, gracias por estar conmigo. Pero sobre todo quiero agradecerle a alguien muy especial, a quien es el dueño de este restaurante, porque yo no soy el dueño, yo soy el inversor. Yo soy el que ha invertido en este negocio. El dueño verdadero son todos los clientes, porque sin ellos no estaríamos aquí 21 años después, y porque sin ellos no vamos a seguir, pues ojalá otros 21 años, mi querido amigo. Ojalá Dios me dé licencia. Muchas gracias. Gracias por 21 años. Gracias de todo corazón. Bueno, seguimos. Mi querido amigo, se nos termina el tiempo. Conclusiones de esto que, como bien dijiste al principio, podríamos tener 2 o 3 programas más. Tus recomendaciones como notario. Yo sigo recomendando la utilización del testamento como un instrumento para irse de este mundo pensando que se hizo lo más justo, lo que tú querías que pasara con los bienes que fuiste adquiriendo o construyendo durante tu vida. Esa es la mejor forma de que haya un documento escrito, que no quede a ninguna interpretación diferente a la de la lectura específicamente de lo que se puso en el testamento. Que hay varias formas de testar, sí. Hay el testamento público abierto, en el que la figura fundamental, pues evidentemente es el notario, que tiene la obligación de que se haga una transcripción exacta de la voluntad del testador, pero también sirve como un orientador para todas estas dudas que se presentan cuando realmente se está llevando a cabo el otorgamiento de un testamento. Entonces, el notario se convierte en un auxiliar para que el testador encuentre una vía legal para poder alcanzar ese objetivo, de dejar establecido en un documento qué quiero que suceda después de mi vida, cuando sobrevenga mi muerte.
Hay otras formas de testar que también son exactamente válidas. Hemos hablado en el caso del testamento, de los testamentos ordinarios, del testamento hológrafo, que también tienen sus propios requisitos, que allá también hay, en la ley están establecidos esos requisitos. Lo conveniente, alguien que quiere hacer un testamento hológrafo, pues lo primordial es que tiene que hacerlo de su puño y letra, tiene que ponerlo en un sobre, lacrarlo, irlo a depositar al archivo notarial y acompañar ese documento de la firma de 2 testigos que se les llama testigos de conocimiento, de que conocen al testador, que está en pleno. Todo lo que le manifiestan al notario cuando se hace un testamento público abierto, esa misma función que tienen los testigos en este testamento, también la tendrán en el testamento hológrafo de diferente manera, porque insisto, con lo que empecé al principio, el testamento existe antes del Imperio Romano o con el Imperio Romano, y su origen, la palabra testamento, viene de testigo. El testigo sigue siendo una figura fundamental en el testamento. Habrán otros elementos que conforman también esa figura. Insisto, el albacea, que si son herederos universales, si son legatarios, pero yo siempre recomendaré a la gente que en lo medida de lo posible hagan su testamento si quieren que su voluntad se cumpla después de su fallecimiento. Y sobre todo, si usted quiere que haya justicia y que haya tranquilidad en el seno familiar. Recuerde, por favor, por 2 pesos y 3 metros de tierra se rompen la madre, pero de manera fantástica. El número de teléfono de la notaría es 9999-27-6295. 9999-27-6295 o 9999-2024-14. Correcto, y está en la colonia calle 23 por 12, número 70 de la Colonia México. Muy bien, ahí están los teléfonos. Francisco Alonso Michel, Clau Rodríguez, perdón, felicidades señor Romano Sueta, que siguen los éxitos, saludos desde Cozumel, Quintana Roo. Mi cariñito, el mejor restaurador de Mérida, sin lugar a duda, muchas felicidades y por otros 21 años más. Marbella Marrufo tiene una pregunta. ¿En el testamento pueden entrar tierras ejidales? Todo aquello a lo que tiene derecho el testador puede entrar en su testamento. Correcto. Si el terreno es del ejido, pues no. Pero si el terreno está en trámite de que pueda declararse a favor del testador, sí pudiera estar. Saludos a quienes a través de la transmisión nos han dejado comentarios. Ya nos ha sido un verdadero gusto el mensaje final del programa. Con todo respeto, creo que a la mujer se le está yendo la mano eso del empoderamiento. Yo creo que el empoderamiento de la mujer no es que se convierta en una 4x4 y que vaya atropellando a todo aquello que se le pase. Creo que la mujer empoderada no ha entendido que su poder está en ser mujer, no en convertirse en una mujer masculina resentida con los hombres. Y esto lo digo porque he visto a muchas mujeres falsamente empoderadas que en el fondo lo que tienen es un terrible resentimiento hacia el hombre y anula su feminidad y se convierte en una versión masculina que no atrae a ningún hombre, los ahuyenta, los espanta, y no sabe por qué. El empoderamiento sano es que la mujer no renuncie a ser mujer, que su fortaleza no que se convierta en una mujer masculina o atropelladora, que sepa cuál es su valor y que sepa que no puede estar resentida con el hombre porque una mujer necesita del hombre como un hombre necesita de una mujer. Ya nos vamos, se nos ha terminado el tiempo. El próximo miércoles 2 de septiembre, si el Ser Supremo nos da licencia, estaremos de nueva cuenta con usted. Tendré de invitada a la doctora Anaís Briceño Abraham, odontopediatra, para platicar de tantas cosas con relación al cuidado de la salud bucal de sus hijitos. Mi querido licenciado, muchas gracias por estar en el programa. Al contrario, a ustedes por invitarme. Gracias. Y como el equipo de producción de este programa sí piensa en todo y en todos, pues a partir del día de hoy, al final de cada programa, tendremos para usted el pronóstico del tiempo para el día de mañana. Muchas gracias, producción. La temperatura andará entre las mínimas y las máximas. El viento soplará de aquí para allá. Si llueve será de arriba para abajo y estará muy mojado. Y la noche
la noche va a estar muy oscura. Y para más información del clima de los siguientes días, visite nuestro canal de YouTube, en donde no va a estar la información, pero van a estar todos los videos anteriores. La oración del final del programa: Señor, si es tacaña, que ni me vea; si es borracha, que no me encuentre; si es casada, que no me busque. No permita, Señor, que ninguna infiel se me acerque. Señor buen Dios, ponme en mi camino a una veterana millonaria que esté a punto de estirar la pata, y líbrame, Señor, de todas las mentirosas que solo quieren bajarme el boxer. Amén. Hasta la próxima. Agur.